fuerza. ¿Por qué? Porque vemos ese examen alejado y es algo muy fácil, es algo muy sencillo, pero simplemente lo que necesita uno es que le muestren un poquito de esto. Vamos a empezar con este caso clínico, pónganle atención, al final lo vamos a resolver, muy sencillo, es un hombre de 34 años, esa es la caída en la moto que presenta, y cuando lo llevan a ustedes a su servicio de urgencias, pero ustedes son los neurocirujanos de ese servicio de urgencias, tiene esto, no tiene respuesta al dolor, una apertura ocular leve al dolor al parecer y no emite sonidos. La pupila derecha 4 milímetros, izquierda de 2, con una ptosis palpebral del lado izquierdo, y esa es la caída de esa persona. Esta es la tomografía que le realizan, y las preguntas son para ustedes como neurocirujanos del servicio de urgencias. ¿Qué le van a hacer? A, medidas antiedema, soporte en UCI. B, medidas antiedema, drenaje del hematoma emergente. C, lo reaniman, estudios de imagen y proceder según hallazgos. Y D, reanimación, medidas antiedema y cirugía emergente. ¿Cuál de esas le hacen ustedes a ese paciente? Aquí no se vale decir, que es que interconsulto a neurocirugía. No, lastimosamente no. Ustedes son los encargados del servicio de urgencias. ¿Qué le hacen? Normalmente cuando tenemos nuestros pacientes, queremos que esta sea como la forma en que los podamos evaluar, en grupo, en un espacio abierto, discutir el paciente, pero nunca es así, es muy difícil. Y los que trabajan en servicios de urgencias o rotan en un servicio de urgencias como Policlínica o otros de la ciudad, ven que esto es así, que es algo caótico, ¿cierto? Es muy difícil, no es fácil evaluar los pacientes. A pesar de esto, siempre debemos tener un orden lógico, que ustedes yo creo que se lo saben mejor que nosotros, que es el A, B, C, D, y todo lo que siga, siendo la D el examen neurológico, que ustedes tienen que estar muy pendientes de eso. Hay que tener un orden lógico por algo que ustedes ya saben, y es que hay unas lesiones antes que las lesiones neurológicas que pueden afectar los pacientes. ¿Cuáles son? Las de la vía aérea, columna cervical con control de estabilización, neumotórax, atención, todas esas cositas, se las saben mejor ustedes que nosotros, pero no podemos perderle el enfoque, es por eso, porque como estamos en un congreso de neurocirugía, todo el mundo piensa, vamos a ver cómo está el cerebro, las pupilas. No podemos olvidar esto nunca. Y ya yendo un poquito más específico, un paciente neuroquirúrgico, casi que el abanico de posibilidades o de etiologías no se va a salir de esto. Al comienzo, un sangrado, aquí lo tenemos. Acá, una lesión ahí hipodensa, un infarto, podría ser raro, pero ahí está. Un tumorcito, una infección, una hidrocefalia y un aneurisma. Casi que ahí uno va con todo, y el trauma, métale ahí trauma a eso, pues aparte del hematoma, pero bueno, casi que ahí llegan como las posibilidades grandes de lo que están en el servicio de urgencias. A todos estos pacientes, ¿qué les vamos a hacer? Una valoración primaria y una valoración secundaria, como igual lo dice la TLS. Con la valoración primaria, ¿qué? Glasgow, tamaño pupilar, si focaliza o no, y el nivel del trauma raquimedular. No vamos a hablar de todo esto porque en las charlas que vienen lo vamos a desarrollar. Y ya en la valoración secundaria, cuando nuestro paciente está estable, nivel de conciencia y examen mental, casi que las funciones mentales superiores, los pares, el examen motor, el examen de la sensibilidad, si hay unos signos meningios, y lo que nos colabora mucho a localizar el nivel, el control o no de los esfínteres. Para entender un poco el examen físico-neurológico, recuerden que tenemos que ver un poco la anatomía, que no es tan complicada. Cuando uno le hablan de las vías, del origen aparente, el origen real, uno ya se está escondiendo, pero no es tan complicado. Y esto empieza así. Tenemos obviamente un cuerpo, ¿cierto? Un cerebro, pero hay que tener presente que un hemisferio coordina un lado del cuerpo y el otro hemisferio coordina el otro lado del cuerpo. Ustedes ya se saben eso, es lo que les estoy esquematizando acá, que no lo podemos perder de vista, y con eso vamos a empezar. El homúnculo de Penfield, que es esa representación del cuerpo en el cerebro, en la corteza cerebral, que de hecho es lo más evolucionado que tenemos, con el área motora y el área sensitiva. Ahí estamos viendo el 4 y 3, 1, 2. Y yo siempre les digo, ese homúnculo aquí se parece a un Faustino Asprilla, para que recuerden que es una boca grande, una lengua grande, todas esas cosas, y eso es lo que tenemos en la cabeza, un Faustino Asprilla allá metido. Pero ese Faustino Asprilla tiene una representación motora y sensitiva. Por eso, cuando tenemos una lesión a un lado del cuerpo, un hemisferio, ¿dónde se va a representar todo? El efecto al lado contralateral, por lo que les acabo de mostrar. Y de todas esas vías complicadas, apréndanse estas. Si ustedes se aprenden estas, saben neurocirugía, esto me lo aprendí yo antier. Primero, tracto corticoespinal, se encarga de la parte motora.
Hay más tractos, ¿cierto? Pero son los importantes. Como el nombre lo dice, sencillito, de la corteza a donde a la médula espinal. ¿Sí vieron cómo bajo ahí? Véanlo ahí. De la corteza se decusa en las pirámides, o sea, abajito en el bulbo, y llega al asta anterior. Y los sensitivos, que son los del lado contrario, por ser sensitivos no van de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, de las áreas sensitivas, y solamente necesitamos 2 tractos para entender casi que la mayoría de la neurocirugía. Y es las columnas posteriores, que ustedes las conocen como Goli, Burdak o Gracilis y Cuneatus, que ahí las tenemos, esa se decusa arribita en el lemnisco medio, y la otra que sería el haz espinotalámico. Ese espinotalámico tiene una particularidad, ojo, no se decusa arriba, se decusa abajo en la médula. De resto los otros se decusan arriba, este se decusa abajo en la médula y ténganlo presente por esto. Cuando uno tiene, por ejemplo, una hemisección medular, ¿qué va a tener en una hemisección? Un déficit motor y la propiocepción o la sensibilidad profunda del lado de la lesión. Una hemisección, por ejemplo, en el cuello ya se decusó, entonces vamos a tener afectado ¿qué? Este lado, ¿para qué? Motor, digamos que sensibilidad gruesa, y el lado contralateral, sensibilidad y temperatura. Nada más superficial, dolor y temperatura. Y eso, entendiendo un poquito, nos da esto. Sensibilidad y fuerza para entender un síndrome de neurona motora, que es el superior. ¿Qué tiene esto? Disminución de la fuerza, alteración de la sensibilidad, hiperreflexia y esos signos patológicos, los grandes Babinski, Trobner, por ejemplo. Y por la parte sensitiva ya ustedes entienden esto un poquito, que son columnas posteriores o más las porciones laterales de la médula espinal. Los reflejos patológicos son varios, listo, igual hay unos sucedáneos del Babinski, que son varios, pero con estos tenemos, igual uno no va a buscar solo en Babinski, va a buscar todo lo otro de neurona motora superior para ver que hay una afección de todos los tractos piramidales, ténganlo siempre muy presente, y esto que lo vamos a ver ahorita en el trauma raquimedular, los dermatomas, para poder localizar el nivel y dónde está la lesión. Tenemos otro síndrome, neurona motora inferior, segunda motoneurona o el periférico. Similar al anterior, pero ¿qué tiene de diferente? En este habría hiporreflexia y ya podemos encontrar atrofia mucho más rápido, en el otro puede haber atrofia, ¿cierto? Dependiendo del tiempo, pero en este sí vamos a encontrar atrofia, aparte pues de otras cositas, pero esto es lo importante. Y cuando hablamos de nervio periférico, así no crean, estamos hablando de esto, de los pares craneanos, aunque están muy metidos allá en el cerebro, por allá en la mitad, son periféricos. Y la forma de aprendérselos, repártanlos, ¿cierto? En 4 arriba, 4 de la mitad y 4 abajo. Ahí los estamos viendo. Por eso cuando ustedes les hablan de pares bajos, ¿a qué hacen referencia? A los 4 de abajo. 9, 10, 11 y 12, que son los que dan alteraciones para hablar, en la deglución, ¿cierto? Todas estas cositas en la lengua, para que lo tengan presente. Afectación de pares bajos, son esos, 9, 10, 11 y 12. Por ahí salió una vez en el examen, yo me la tiré, pero ahí está. Otra forma de aprendérselo, este dibujito. Fijo, ya lo conocen, eso sale en internet, eso pues no es mío, ahí está. Pero yo que soy más brutico, yo me lo aprendí de la forma difícil, isquiolomoco, patrimoe y faglonei. Yo no sé si alguno se lo aprendió así, eso es lo más inútil del mundo, pero hasta hace poquito pues todavía lo hacía así. Olfatorio, ocular, moco, motor, ocular común. El problema es que en los exámenes uno empezaba y no les daba. Apréndanse más fácil este dibujito. No vamos a ver todos los pares, vamos a ver los importantes por lo que veíamos en ese examen primario, listo, neurológico importante, y es esto, los ojos. ¿Qué tenemos en los ojos? La puerta del alma, importante, miosis menor de 3, lo que encuentra uno, midriasis mayor de 3, pero tengan esto muy presente en las urgencias neuroquirúrgicas, cuando hay una alteración o asimetría en el diámetro pupilar, y vean esta pupilita de por acá, ¿qué va a pasar? En la del lado derecho, se pone grande. ¿En qué situaciones? Herniación uncal, aneurisma de comunicante posterior, por ejemplo, neuropatía óptica traumática, tóxicos, discoria, que son las alteraciones o las asimetrías, por ejemplo, en los pacientes operados. Nada tiene que ver con aumento de la presión intracraneana, pero ahí les pongo algo, el síndrome de Horner. ¿Por qué? Porque si ustedes ven este paciente, o este caso que les estoy mostrando, no paciente, sino este caso, pues está anisocórico, ¿cierto? Pero está anisocórico como este.
El otro estaba anisocórico, ¿por qué? Por lesiones del tercer par, de la vía parasimpática. Tenemos eso, pero este es completamente diferente. ¿Cuál es el ladito enfermo? No el que está dilatado, es el que está miótico. Ustedes ya se saben eso. ¿Y por qué se caracteriza? Miosis, anhidrosis, ptosis en oftalmos, por afectación de la cadena simpática, que la encontramos cervicotorácica. ¿Y en qué se puede afectar? Tumores del ápice pulmonar, el síndrome de Pancoast, por ejemplo, traumas a esa altura. La vía visual. Recuerden que es diferente cuando uno evalúa las pupilas, la respuesta que tenemos a la luz y a la acomodación. ¿Qué diferencias tienen estas vías que ustedes ya se las conocen muy bien? Vean el reflejo consensual. ¿Qué diferencia tiene? Basta la corteza, eso basta por allá hasta atrás para poder tener la reacción al acercar, tener el cambio pupilar. Diferente a esto, que este es el reflejo fotomotor. ¿Cuáles son las diferencias? Si ustedes ven, vean que aquí el estímulo de la luz llega, va, ¿cierto? Y llega hasta acá, cuerpo geniculado lateral. Pero ¿cuál es el problema? Que de aquí no sigue hasta la corteza, no, de acá se va por acá, hasta el mesencéfalo, que es la porción de arriba del tallo cerebral, y de ahí tenemos un núcleo muy importante que es el núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo parasimpático que da fibras parasimpáticas y ahí vemos dónde terminan las fibras ciliares cortas. Por eso se afecta cuando hay compresión, por ejemplo, una hernia uncal. De por acá sale el tercer par, de este ladito, en la cisterna interpeduncular. Entonces, cuando hay una compresión, se afectan las fibras parasimpáticas que están alrededor y se produce la dilatación, que sería esta vía. Fibras ciliares cortas. ¿Listo? Aquí estamos viendo una herniación uncal. En esta imagen, esta foto seguramente la van a ver en otras presentaciones ahorita. Y vemos cómo hay una compresión ahí del tercer par. Ahí estamos viendo cómo sería la herniación en la imagen. Este pedacito que se está metiendo ahí, que es el uncus. Y acá solamente para recordarles algo. Todas las lesiones que sean prequiasmáticas, de lo que sea de la vía visual, recuerden, son homónimas. ¿Listo? Todas son homónimas. Y aquí estamos viendo un ejemplo, visión normal. ¿Qué sería esto? Una hemianopsia homónima. Mucho cuidado. También sale en examen, y yo me la tiré también con la otra. Hemianopsia homónima. Esta sería heterónima, pero heterónima puede ser varias. Binasal, o esta que sería la bitemporal, muy característica de las lesiones que están en la región celar. ¿Cuáles? Un adenoma hipoficiario, por ejemplo, un prolactinoma que aumentó de tamaño y sucedió esto. Es la mirada del caballito cochero, que no ve por los laditos. Y esto sería, ¿cómo podemos objetivarlo en el examen? Esto es algo muy sencillo, la estimulación corneal, que estamos evaluando, trigémino, el quinto par, pero B1, ¿por dónde va? ¿Y qué se produce? Un cierre que está mediado por el séptimo par. Esta que sería una herniación subfalcina, ¿cierto? El efecto de masa que se puede presentar. Una herniación amigdalina, ¿con qué? Con un paro por afectación de los centros respiratorios y cardiomotores. Ahí estamos viendo, y una hernia transtentorial. Todo esto cuando aparece, ¿qué? Aumento de la presión intracraneana, y ahí no se nos puede olvidar entonces la tríada de Cushing, esa también me la tiré. Hipertensión, bradicardia y alteraciones en el patrón respiratorio. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Los pacientes pueden llegar con cualquiera de estas cosas. Cefalea, convulsiones, vómitos, síncopes, ¿cierto? Inestabilidad. Pero mucho cuidado con esto. La cefalea es muy común a todo, es transversal. Hasta 77% de los pacientes que tienen tumores pueden tener cefalea, que es tensional. Vean qué tan engañoso, es tensional. No tiene que tener un montón de cosas raras. Entonces ahí es donde la invitación es a que hagamos un examen físico exhaustivo y no se nos olvide el fondo de ojo. Ahí lo tenemos. Que sería entonces el facial, recuerden que lo evaluamos con un facial central o periférico. Recuerden que la porción superior de la cara tiene una inervación que es doble. Vean cómo salen los dos tractos moraditos y vean cómo va la frente. La frente tiene una inervación doble, en cambio la porción inferior de la cara es solamente de un lado, y eso es lo que explica que cuando tengamos una lesión central, la frente se afecta, ¿sí o no? ¿Qué creen? La frente se respeta. Ojo, uno creería que el más grave
es el central, el que se afecta a toda la cara es el periférico, pero ojo con ese periférico, porque cuando hablamos de periférico no es que sea aquí un golpecito en la cara, no, puede ser también acá, donde están los núcleos de donde sale esto, entonces puede estar muy metidita, entonces mucho cuidado. ¿Qué más podemos encontrar en una afectación facial? Afectación de la motilidad, que ya la sabemos, hiperacusia, listo, porque se afecta el músculo del estribo, que también vaya y puede producir eso, y los 2/3 anteriores de la lengua. Cuando se afecta pregenicular, en el tiempo puede haber algo que se llama el síndrome de las lágrimas de cocodrilo, y es que el paciente al comer se estimulan las glándulas salivales o se deberían estimular, pero lo que pasa no es que se produce saliva, sino que el paciente llora, porque hay unas inervaciones aberrantes que llegan allá al ganglio genicular. Este sería el periférico y este sería el facial central, donde recuerden que es de toda la cara. Solamente la porción inferior de la cara. Cuando evaluamos el cerebelo es diferente a lo que les mostré ahorita. Recuerden que la corteza se cruza, ¿listo? El área sensitiva y motora. El cerebelo no, el cerebelo es ipsilateral. Quiere decir que si tenemos una afectación del cerebelo del lado derecho, el lado del cuerpo que va a tener afectación cerebelosa es el lado derecho, ¿listo? No el contrario, para que no se les olvide eso. ¿Y cuál es el síndrome cerebeloso típico? Ustedes se lo saben, inestabilidad, temblor, dismetría, que es mover, entonces uno pues hipermetría, hipometría, adiadococinesia, los reflejos osteotendinosos pendulares, que es que uno estimula y el pie queda como, por ejemplo el patelar, como haciendo como un péndulo, sigue siendo eso, la marchita pues del borracho, y cuando uno cierra los ojos o se va, se puede ir, para el lado lesionado, pero entonces recuerden esto, aquí hay una cosa importante, yo se las aclaro. Cuando uno mira el Romberg, que es el paciente párese, estire los brazos, cierre los ojos, acá en el síndrome cerebeloso el Romberg es negativo. ¿Cuándo es positivo? Véalo ahí, una orejita, representando las alteraciones vestibulares, ¿listo? Porque le quitamos el control visual y el paciente se nos va. Cuando tenemos un síndrome cerebeloso, no solamente vamos a encontrar ese que conocemos, sino uno que es vermiano. El vermis es como la porción interna o la medial de esto, entonces las alteraciones van a ser más tronculares. Los hemisferios tienen una representación más de las extremidades, pero el vermis es del tronco. Vamos a encontrar todo lo anterior, pero más centrado en el cuerpo, pero aparte de esto, desaparece en el decúbito, igual puede haber nistagmos, los trastornos del equilibrio, pero vea, de pie, inclinarse hacia adelante, propulsión o retropulsión. El temblor es del tronco. Mucho cuidado. ¿Y qué es lo que nos produce? Usualmente ese síndrome vermiano, véanlo ahí, un tumor en la fosa posterior, y este tiene un nombre que es el meduloblastoma, mucho más típico en los niños que en los adultos. Entonces el tiempo aquí es muy cortico, entonces solamente para llevar a casa, igual el que necesite la presentación nos busca, claro, es lo que necesiten, pero esto, siempre el ABCD, pero recuerden esto, viejito, apendejado, subdural, crónico, asegurado, no tiene uno que saber neurocirugía ni nada, si usted se acuerda de esto, cualquier viejito que llegue no va a decir solamente, es que tiene una ISO, piense en esto. Otro, más de 2 gafas al año, tumor celar, de este tamaño. Recuerden que es como el caballito cochero. Listo. Entonces esas personas que no les sirven las gafas, ojo con esto. Otro, vertiginoso, gangoso. Wallenberg, muy sospechoso. No se les olvide eso. Listo. La tríada de Cushing, ya ustedes se la saben. Y recuerden que con una herniación uncal, digamos que los hallazgos típicos son la midriasis, pero también una paresia contralateral. ¿Por qué contralateral? Recuerden el área motora, se decusa mucho más abajo en las pirámides, ¿listo? Entonces por eso se afecta el otro lado. Y definitivamente no podemos ser vanidosos. Ante la duda, no hay duda, remita o pregunte a quien sepa. No se encarten con las cosas, y más ahora pues en esta época de demandas y demás. En este casito que teníamos ahí, se los vuelvo a poner, las preguntas o la pregunta era, ¿qué le van a hacer? Pupila derecha, 4 milímetros, izquierda 2 milímetros, con una ptosis palpebral izquierda. ¿Qué es eso tan raro? Signos vitales, están como raritos. ¿Cómo se resolvió este caso? Le hicimos esto. ¿Por qué esto? Pues no sé si alguno tiene idea o alguien está diciendo, qué brutos, póngale 0. ¿O por qué le hicieron eso? Pues por una razón muy sencilla. Primero porque el paciente estaba chocado, pero un shock distributivo, que nos habla de una lesión cervical alta. Entonces el paciente se reanimó, se le pidieron estudios cervicales. Además,
ese hematoma no explica una tosis palpebral, y si la tiene, tendría que ser del lado del hematoma, y la tosis ¿de qué lado era? Del lado izquierdo. Entonces, no se ajusta. Este paciente que tenía esto, tenía una lesión cervical, trauma raquimedular, distributivo, y lo que tenía seguramente era un síndrome de Horner, aparte pues del hematoma, que menos mal no se operó. Por eso el examen neurológico es tan importante y no lo pasen de largo. Uno le saca un poquito de rato y seguramente va a llegar a conclusiones como estas o incluso mucho mejores. Muchas gracias al Centro de Extensión, a ustedes por venir.